Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy voy a hablarles de un tema particular porque es que es diferente esta vez, porque es un video normal, solo que nos vamos a basar en unas escrituras, pero también nos vamos a basar en algo que estoy viendo mucho. Este tema yo lo tengo pensado, anotado, tengo una lista de temas por abordar y está pensado desde hace mucho tiempo, pero recientemente he estado experimentando cosas, estoy viviendo un proceso que tiene mucho que ver con esto. Y también tocaron mucho el tema, un amigo tocó mucho ese tema, entonces dije, es momento de hablar, es momento de sentarme y platicarlo con ustedes. Entonces, el tema básicamente de esto es que estoy pasando por un proceso. Entonces, han pasado mucha posición, muchas pruebas, muchas dificultades, y yo no entendía como el por qué yo seguía como aferrada a esa decisión y seguía como esforzándome porque se cumpliera todo esto, por seguir progresando, por seguir avanzando en el proceso, por seguir mejorando, por seguir conectada con Dios y con todo este proceso y para poder lograrlo. Entonces yo no, al sol de ahorita yo no entiendo por qué sigo tan aferrada a eso. O sea, porque sigo firme, ¿sabes? O sea, porque sigo firme, porque humanamente esto es imposible. Se los prometo que es algo muy pesado. No es como por decir de que, yo puedo con todo. Porque no. No. Han sido momentos de mucho llanto, muchos reclamos a Dios. Han pasado muchas cosas en este mes y pico, casi 2 meses, que lleva este proceso y ha sido muy difícil. Entonces, eso es a lo que voy. Yo siempre me preguntaba cuando pasaba esa aflicción o cuando pasaba tal cosa, era como, ¿qué es lo que me está manteniendo firme? O sea, ¿qué es lo que me mantiene día con día para seguir esforzándome para cumplir esto? O sea, ¿qué hay? O sea, tiene que ser algo más fuerte que la prueba, que la aflicción, que la oposición. Tiene que ser algo mucho más fuerte para que yo siga firme en esto, para que yo siga aferrada a esto. Y me lo preguntaba y me lo preguntaba y me lo preguntaba y me acordé del tema de eso. Hay una historia de la Biblia, del Nuevo Testamento, se encuentra en uno de los evangelios, se encuentra en Mateo 14:15. De capítulo 14, del 22 al 31, 32. Les voy a leer un poquito con base a esto, pero me voy a citar en versículos después. Ya los demás si lo quieren leer ustedes aquí o en su casita. Pero dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron y diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver fuerte el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Algo que yo siempre he reconocido mucho en mi vida por muchas cosas. Yo no tengo un personaje favorito, nunca he tenido un personaje. De cosas de Dios, nunca me gusta tener algo favorito, pero sí me pude identificar siempre con unos con Pedro. Como no tienen una idea, por todo lo que es Pedro, ¿saben? Todo lo asombroso que es Pedro. Entonces, con base a esto, me hizo pensar y reflexionar. Siempre que leo esto, ya desde otra perspectiva, es que el punto en el que él ve eso y quiere como que también eso, como seguir el ejemplo de Jesús, como hacer lo que Jesús haría y seguir ese ejemplo y esforzarse más y más como ser como Jesús, y dice que él también quiere hacerlo, o sea, él también quiere caminar sobre las aguas y que le enseñe. Y pues evidentemente Dios, si nosotros queremos seguirle, ser su ejemplo, Él nos va a decir que sí y lo va a aceptar. Él lo único que quiere de nosotros para poder usarnos, para poder seguirles que nosotros queramos, porque como les dije yo en el anterior video, Dios nunca nos va a obligar a hacer algo que no queramos, porque no le corresponde.
Dios es dueño de todas las cosas y también nos podrá obligar a hacer algo, pero es lo que es nuestro, ese libre albedrío, esa decisión, esa toma segura de que nosotros que dijimos, sí, Señor, quiero seguirte, heme aquí, úsame, Señor. Y todas esas cosas es decisión nuestra y propia. Es lo único que nosotros podemos hacer y decirle, ten, Señor, nuestra obediencia, el aceptar tal cosa que nos pida, el seguirle, el cumplir los mandamientos y todo lo que genera algo que nosotros tengamos esa participación, ese deseo, ese entusiasmo y esa dedicación de hacer las cosas es lo único que nos compete a nosotros. Dios nos puede instruir, Dios nos puede pedir, Dios nos puede llamar a tal cosa, pero de nosotros depende aceptarlo y cumplir a eso. Entonces, evidentemente, si Dios ve esa disposición de Pedro, de cualquiera de uno de nosotros, va a decir, claro, excelente, adelante, vamos a continuar con esto. Y es lo que hace. Entonces empieza y lo pone. De hecho, sí camina, o sea, no se turba hasta después, hasta que tiene miedo. Y esa analogía, por así decirlo, es cuando Pedro empieza a dejar de ver a Jesús. Deja de centrarse en lo que Jesús hizo y lo que Jesús pudo haber logrado. Porque vamos, si Jesús ya había logrado caminar sobre las aguas, ¿por qué no le iba a poder ayudar a él a hacerlo? Si Jesús ya pasó por todo ese momento de la crucifixión, de las aflicciones, de las sepradas, de los insultos, de que le escupieron, de todo eso lo que pasó cuando estuvo aquí sirviendo su evangelio, ¿por qué nosotros no vamos a poder pasar todo por eso? ¿Por qué no vamos a sentir que va a ser una guía y un apoyo para nosotros de poder lograr lo que todo el tiempo atrás ya logró? Entonces, creo que es esa perspectiva de los problemas. Es que yo estoy firme en mi meta. Sí, no es como juzgar a Pedro, pero a lo mejor si Pedro hubiera seguido, porque ni siquiera Dios nada más le dijo que porque tenía poca fe, no le hizo nada, pero al final los llevó sanos y salvos a la orilla de ese lago, les ayudó a estar con bien, al final lo rescató, le ayudó, o sea, no siento que fue como un regaño, sino fue como una pregunta de reflexión, como exhortar con amor. No es tanto un regaño, porque pues no, sino fue más como exhortación por amor. Y es algo importante. Siento que el título del video tiene de que lo que nos hace estar firmes, lo que nos sostiene es la palabra de Jesús, es la palabra de Dios. Es lo único que nos mantiene firmes, es estar concentrados y sentados en esa meta o en lo que Dios nos ha llamado, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, estar firmes y sostenidos en Él. Porque cuando tenemos nuestra vista puesta en Jesús, todo funciona realmente, porque estamos confiados en Él y estamos confiados que Él confía plenamente en nosotros, por eso nos llamó a tal cosa, por eso nos está instruyendo a que hagamos tal cosa, por eso nos tienen ese llamamiento, por eso nos tienen esa asignación, por eso nos está mandando esa misión, por eso nos está pidiendo que hagamos tal cosa, por eso nos está pidiendo que instruyamos a alguien, que ministremos a alguien, por eso estamos en esa familia, por eso estamos en ese hogar, en esa escuela, en ese trabajo, por eso estamos en el lugar en el que estamos, en el tiempo y en el momento en el que estamos, porque Dios desea que eso hagamos en ese momento, en ese lugar y en esa situación. Entonces Dios nunca nos va a dejar solos. En algo que Él nos pida nunca nos va a dejar solos. Y menos si nosotros tuvimos esa disposición y esa obediencia de hacer lo que Él nos está mandando a hacer. Entonces es algo que me gusta. Que plenamente pero si Pedro hubiera hecho eso y hubiera seguido permaneciendo viendo con la vista fija en Jesús y en su palabra y sostenido en ese, porque y diseñaron la vara y le dijo, ven. Si él hubiera sostenido en ese, ven, sígueme, él hubiera logrado caminar sobre las aguas. Y claramente pues no pasó porque necesitamos como esa reflexión, ¿saben? Si hubiera hecho todo ser suelto y no hubiera pasado por esa prueba, no hubiera quedado como aprendizaje, yo no estuviera haciendo este video, mucha gente no lo usaría para reflexionar sobre esto y sobre la importancia de permanecer firmes en la palabra de Dios y de siempre tener la vista fija en Jesús. Entonces eso es muy de suma importancia, es recordarle. Y creo que es todo lo que me sostiene a mí, el saber que es algo que Dios quiere y desea para mi vida. Y que a pesar de que las pruebas y aflicciones sean muy fuertes y sean más fuertes que yo, porque les prometo que sí son muy pesadas, y más cuando es algo bueno, cuando es algo que viene de parte de Dios, evidentemente pues el enemigo no le va a gustar. A muchas personas no le va a gustar que estemos progresando. Entonces van a haber muchas trabas, van a haber muchas desilusiones, van a haber muchas despedidas, van a haber muchas cosas que nos van a tumbar, que nos van a estremecer, que nos van a deprimir, que nos van a evitar. Pero Dios nos dice, ven, sígueme. Y creo que aceptar el ven y sígueme de Dios incluye muchas cosas, tanto como fuertes de esas oposiciones y debilidades, pero incluye muchas cosas buenas y positivas.
tenemos la guía del Espíritu Santo que siempre nos va a ayudar, tenemos la compañía y la humanidad de Jesús que nos va a comprender en todos los asuntos, y tenemos a Dios, que a pesar de que todas esas pruebas difíciles y aflicciones sean más fuertes que nosotros, hay un Dios que es más fuerte, más poderoso, para poder afrontar todas esas dificultades con nosotros y pelear la batalla por nosotros y obtener esa victoria que ya está en nosotros, solo hay que luchar e ir por ella. Y lo padre es que ni siquiera lo hacemos nosotros como tal, sino que Dios pelea la batalla por nosotros. Entonces nos ayuda para que podamos afrontar todas esas cosas, dificultades y esos miedos, porque ese miedo que sintió Pedro es muy normal, es parte del proceso. Es evidente que cuando las tormentas se ponen más fuertes y hacen más fuertes las adversidades, es normal que tengamos miedo, pero Jesús entiende ese miedo, ¿saben? Porque de cierta forma Jesús lo tuvo. Entonces Jesús lo entiende y lo comprende. Y en vez de juzgarnos y decirlo, no, 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 ¿por qué vas a tener miedo? Sino que se sienta con nosotros y nos ayuda a comprender ese miedo y reflejar ese miedo en su palabra, en él, en su vista. En que a pesar de que todos esos problemas estén divulgando entre nosotros, en nuestro mundo, estén al acecho de nosotros podamos tener la vista fija en Jesús y simplemente ver eso, no ver los problemas, sino ver nuestra confianza. Porque mientras se está resolviendo todo eso y mientras estamos esperando la victoria, la solución a esa prueba, podemos seguir y vivir confiados en Dios y caminar de su mano y esperar a que Él nos bendiga con esa solución y seguir trabajando sobre lo que Él nos ha pedido y seguirnos esforzando. Porque a veces en el mientras, algo que es muy importante es que llegan bendiciones. Llegan bendiciones o oraciones contestadas, que ni siquiera tú a lo mejor eran oraciones de hace mucho tiempo que no te acordabas, pero llegan y se solucionan. Y a veces estamos muy centrados en esos problemas y en esas aflicciones que no nos damos cuenta ni siquiera que hay otras bendiciones nuevas preparándose para la vida de nosotros. Entonces, de suma importancia estar prestando atención a Jesús, porque cuando estamos prestando atención a Jesús, cuando tenemos la vista en Él, podemos darnos más cuenta de las cosas que Dios nos está respondiendo, de esas dudas, de esas preguntas, aunque no tenga que ver mucho con el proceso que estamos pasando, pero que sí son de bendición para nuestra vida y nos ayudan a recordar que Jesús siempre está, aunque a veces las pruebas estén muy callados, porque les prometo que había momentos en los que yo sentía a Dios, lo sentía calladísimo, o sea, calladísimo mal, lo sentía muy callado. Y a mí me preocupaba eso que estuviera tan callado, era como, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Sabes por qué está tan callado? Pero pues es normal que Dios esté callado durante la prueba, pero evidentemente contesta de otras formas, porque nunca nos deja solo, está ahí, está presente para apoyarnos y guiarnos y nos ayuda por medio de su palabra, por medio de otras personas que son de instrumento para nosotros, nos ayuda de guía, nos ayuda por expresiones, y todas esas cosas. Entonces, es de suma importancia estar conectados con la palabra de Dios, que en esos momentos de aflicción, en vez de alejarnos como solemos siempre hacerlo, o casi siempre hacerlo, estemos más sostenidos de la mano de Dios y tengamos nuestra vista siempre en Jesús y seguir progresando conforme a eso. Entonces, creo que es lo que yo les dejaría en estos momentos, que sigamos firmes en la esperanza que es Cristo Jesús, para que podamos permanecer y lograr alcanzar esa victoria que ya está en nosotros, que solo tenemos que ir por ella, dejar que Dios pelee nuestras batallas y dejarle todo en sus manos. Nosotros simplemente seguir caminando de su mano y escuchando lo que tiene para nosotros, seguir progresando y obedeciendo cada una de las cosas que Él nos pide que hagamos. Sé que Dios nos ama demasiado y que Él nos ayuda a afrontar cada uno de los problemas y que nunca nos pide algo, no nos pide que vayamos más allá de lo que podemos hacer, siempre que nos pide que caminemos al 100% de nuestros esfuerzos y que logremos hacer todo lo que Él nos pide. Les comparto esto y espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Saben que les quiero mucho y Dios les ama y el Señor les bendiga.